no podemos tener una fe selectiva, necesitamos tener una fe absoluta en la palabra de Dios. Diga conmigo, mi fe no es selectiva, mi fe es absoluta. Ahora, una de las cosas con las que nos chocamos mucho, y mire, las estadísticas son tremendas, solo el 2% de los cristianos, solo el 2% de cada 100 cristianos, solamente 2 personas hacen discípulos. El resto, el 98% son cristianos que vienen solo el domingo, son cristianos que a veces participan, a veces no, etcétera. Pero nadie más que esos 2 está haciendo discípulos. Y el problema es que como tenemos esa fe selectiva, 98% de la gente dice, cuando Jesús habla y dice que vayamos y hagamos discípulos, eso no está hablando para mí, eso está hablando para alguien más. Porque creemos que hacer discípulos demanda que tú seas un super archi hombre crecido espiritual, que tú tengas una unción poderosa, que cuando tú te muevas la gente se caiga, que cuando tú pasas con tu sombra alguien se sane. Pensamos que en ese nivel podemos hacer discípulos, pero déjeme decirle, el discipulado es parte de la vida de cada creyente, de todo aquel que dice yo creo en Jesús, es inherente, está dentro de su ADN, y cada uno de nosotros deberíamos estar haciendo discípulos. La realidad es que muestra que solamente 2% de los cristianos están discipulando. Pregúntale al que tienes al lado, ¿tú eres de qué parte? ¿Del 2% o del 98%? Sí, porque si no hay que arrancar esa palabra. Mire, y el versículo está acá, Mateo 28, 19, 20. Esto es algo que se llama como la gran comisión. O sea, comisión. O sea, misión es lo que debe hacer la iglesia. Y la comisión es algo que se hace de manera global, de manera corporativa. Ahora, eso está destinado a todo creyente, no solamente a algunos que tienen una unción en particular, no solamente a los que tienen más de un año en la iglesia. No. Esto está destinado a todos aquellos que dicen creer en Jesús. ¿Cuántos dicen creer en Jesús? A ver, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos dicen creer en Jesús? Ok, si tú dices creer en Jesús, esto también es para ti. Y mira, dice Mateo 28, 19, 20. Mateo, por si no sabes, es un apóstol del Señor, y él escribe esto dentro de la perspectiva como él está escribiendo, relatando la historia de Jesús y todo lo que él dijo, etcétera. Él escribe esto y dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿Sabe qué? Déjeme decirle que muchos cristianos hemos enfocado nuestra labor solamente en ir y predicar el evangelio, y hemos ido a muchos lugares, quizá en casas, quizá en familias, en hospitales, etcétera. Hemos ido y hemos predicado la palabra, y no está mal, pero la comisión no solamente es de ir, pero también de hacer discípulos. Y créame que el hacer discípulos es algo que toma tiempo. Diga conmigo, tiempo. Y cuando tú estás haciendo discípulos, quizá quien está siendo más transformado no es tu discípulo, sino tú mismo. Yo no sé si alguna vez has discipulado a alguien, te vas a dar cuenta que tu propia vida empieza a cambiar. Pero volvamos a esto, Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow. Si hay algo que Jesús cuando Él venga, va a preguntar es: ¿hiciste lo que te dije? ¿Hiciste los discípulos que te dije? Fuiste a las naciones. Cuando está hablando de las naciones, muchos piensan: no, voy a ir a Miami, Estados Unidos, y yo quiero ir a Francia, en París, ahí quiero discipular. Y algunos dicen: no, en Buenos Aires, porque ahí es más chévere, ahí bailan tango, y no sé, y quieres ir a naciones. Pero cuando está hablando naciones aquí, el original está hablando de tribus, está hablando de etnias, o sea, está hablando de grupos aún muy minúsculos, muy pequeños. Y déjame decirte, quizá naciones para nosotros no sea de repente ir a Alemania o a Francia, quizás sea simplemente impactar, hacer discípulos ahí en la vecindad donde tú vives. Ahora,
Mire, esto es tan importante porque si nosotros decimos creer en Jesús, no podemos creer que Dios quiere nuestro bien, que Él quiere darnos una vida plena, que Él quiere bendecirnos, que Él quiere sanarnos. No podemos solamente creer eso, pero también tenemos que creer esto. Si tenemos una fe absoluta, una fe completa en la palabra de Dios, también tenemos que creer que este es un mandato para todo aquel que cree. Diga conmigo, es para mí. Vamos, dígalo, es para mí. Este mandato es para ti, no solamente es para el pastor, porque por mucho tiempo se ha pensado que eran solamente los pastores o los líderes que podían discipular, pero déjame decirte, es inherente, el discipulado es inherente, está dentro de cada discípulo de Jesús. Y si dices que eres un discípulo de Jesús, deberías estar haciendo discípulos. Diga conmigo, discípulos. Para que sepas la misión de la iglesia, lo que hace la iglesia vida es guiamos a la gente para que conozca a Jesús y que sean sus discípulos. De eso se trata la labor que hacemos, las luces y todo. Es solamente el bagaje de lo que hacemos realmente, lo que verdaderamente hacemos más que cantar y predicar. ¿Sabes qué? Estamos haciendo discípulos. Diga conmigo, estoy haciendo discípulos. Y esto es algo que tiene que estar en tu corazón, la palabra que tiene que sonar una y otra vez en tu vida. Y espero que durante toda esta semana no se salga de tu cabeza, es discípulos. Diga conmigo, discípulos. Vamos, voltéese a alguien, mírele a los ojos y dile, discípulos. Porque de eso se trata, que tú estés aquí en la tierra. Déjame decirte, cuando tú fuiste salvo, porque quiero que entiendas esto. Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, pero Él resucitó al tercer día. Él hizo eso para que tú y yo podamos ser salvos, porque estábamos muertos, de acuerdo a la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que no podíamos llegar al cielo, no podíamos conectarnos con Dios de ningún modo. Por eso es que Jesús vino a solucionar eso. Él murió sin pecado, Él murió, Él dio su sangre para que nuestros pecados fueran borrados y aquel que cree, dice la palabra, pueda reconectarse nuevamente con Jesús, y a través de Jesús nos reconectamos con el Padre, y por eso nosotros podemos tener salvación. Salvación no es porque eres buena gente, salvación no es porque tú vienes muchos años a la iglesia, no, salvación es por gracia a través de la fe. Ahora, el asunto es que cuando tenemos esa salvación, lo más lógico hubiera sido que eres salvo, ok, ya no vas a ir al infierno, vas a ir con Dios, entonces de una vez, ¿para qué esperas en la tierra? Ve de una vez con Dios. Esa es la lógica. O sea, si estamos para ser salvos, si queremos ser salvos y ya somos salvos, Jesús debería habernos tomado y llevarnos al cielo de una vez. Pero no lo hizo. ¿Y sabes por qué? Porque Él dio la razón por la cual la iglesia está en la tierra. Y la razón por la cual la iglesia está en la tierra es esto. Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan discípulos. Diga conmigo, la razón que yo esté aquí en la tierra es hacer discípulos. Me dejo entender, porque si no, ya te hubiera llevado el Señor. Como iglesia, ya todos vengan, reúnanse el domingo y ¡uf! Me los llevo. No, pero no fue así. Nos dejó con un propósito, con una tarea, con una labor. Y déjame decirte, tú y yo estamos capacitados a través del Espíritu de Dios para hacer discípulos. Mucha gente escuché que dice, no, yo no creo, es difícil, no creo que pueda discipular. ¿Sabes qué? Y aquí quiero enseñarte un poquito qué es el discipulado. Discipulado es enseñar a alguien algo. El asunto es que muchos de nosotros estamos metidos en un discipulado, no de la palabra, pero estamos metidos en un discipulado en algún otro área. Y es una realidad, estamos discipulando a alguien. Ahora, el discipulado es influencia. Diga conmigo, influencia. Jesús, a través de su discipulado, Él impactó toda la humanidad. O sea, fue tan fuerte su discipulado, fue tan fuerte su influencia. Primero sobre 3, luego sobre 12, luego sobre 200, luego sobre 400. Y estos transformaron el mundo entero. Porque el discipulado es influencia. Diga conmigo, influencia. Y déjame decirte, de repente tú dices, no, nadie me hace caso a mí, pero el más monce de los monces, o sea, el más calladito, el que no habla nunca,
han hecho estudios y han dicho, han establecido que más o menos el más callado de nosotros podría afectar la vida de 14,000 personas en toda su vida. O sea, no es algo que una o dos personas, no, puedes afectar, siendo el más calladito, siendo el más tranquilito, siendo el que se calla más, puedes afectar hasta 14,000 personas en toda tu vida. O sea, quieras o no quieras, estás teniendo influencia sobre otros. Y de repente dices, no, nadie me hace caso, pero de repente eres papá, estás influenciando sobre tus hijos. ¿Me dejo entender? Tienes influencia y quizá no te has dado cuenta, pero tu influencia puede ser pequeña o puede ser grande, no importa, pero la tienes. Y el discipulado es influencia, diga conmigo influencia. Y todos estamos influenciando en algún nivel y nuestro nivel de influencia puede ser diferente. Quizá tú tengas un nivel de influencia en tu trabajo que puedes influenciar a 2,000 personas. Quizá tu nivel de influencia sea solamente tu familia. Quizá, no lo sé. Pero déjame decirte, todos tenemos un nivel de influencia. El discipulado es influencia. Jesús discipuló a sus 12 y Él influenció en sus vidas. Les trastornó el asunto. Jesús con su influencia los cambió y los hizo pescadores de hombres. Me dejo entender, a través del discipulado, de esa influencia que Jesús tenía en ellos, pudo cambiar el destino de esta gente. Pero déjame decirte, cuando viene el discipulado de parte de Dios, viene para influenciar, para cambiar con un propósito y para encaminarte dentro del diseño que Dios ha establecido para ti. Diga conmigo, discipulado, influencia. Ok. Todos estamos discipulando a alguien en algún área. O estás siendo tú discipulado por alguien en algún área. Tú puedes decidir quién te discipulará o quién te influenciará. Y puede ser, de repente piensas discipulado, iglesia, no necesariamente. Porque puede ser quien te está discipulando sea la televisión. Y te está discipulando, no te das cuenta, pero está teniendo influencia sobre ti. Y puede ser la tele, quizás la moda, quizás el sistema económico que te esté influenciando. Y esto te está discipulando. Ahora, mire lo que los discípulos decían en Juan capítulo 1, versículo 37 al 39. Cuando Jesús estaba empezando su ministerio y estaba ya moviéndose en algunas ciudades, miren lo que hizo algunos discípulos que se acercaron a él. Mire, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. De hecho, una de las traducciones de discípulo es alguien que sigue. ¿Ok? Pero el discipulado va mucho más allá que eso. No es solamente alguien que sigue, pero es alguien que es influenciado a través de las enseñanzas que da un maestro. Ahora, mira, dice, y le siguieron. Ahora, el discipulado que debemos entender en el contexto de Jesús y sus discípulos es que era un discipulado total. No era que le decía, ¿saben qué? Inscríbase al curso de discipulado el miércoles a las 7 de la noche, venga al discipulado 1 y usted va a aprender el discipulado. No, Jesús no les dijo, ¿saben qué? Vengan y inscríbanse con mi secretario y luego vengan el miércoles y les voy a dar una clase de discipulado. No, ¿cómo fue? Su contexto era diferente. Y el discipulado que Jesús dio fue a través de su vida en las cosas naturales. Y estaban caminando y encontraban la higuera. Encontraban el reino de los cielos es como un granito de mostaza. Miren ese árbol de mostaza. Y encontraban algo y el reino de los cielos es como tal cosa. Y empezaban a usar, Jesús empezaba a usar las cosas cotidianas para enseñar los principios de su palabra. Pero ¿cómo lo hacía? En un contexto de compartir con sus discípulos. Pasaba tiempo con ellos. Lo que hemos entendido durante este tiempo, la iglesia en realidad piensa que el discipulado simplemente se da por enseñar cosas. Y déjame decirte, no está mal, es una parte, pero el discipulado tiene mucho que ver con el compartir, con el convivir con alguien. Y eso es algo que hemos perdido. Jesús lo hacía con sus discípulos. A Jesús sus discípulos lo veían dormir, sabían si roncaba o no roncaba, sabía a qué hora iba a ir a orar, sabía a qué hora iba a ir al baño. O sea, lo sabían.
sabía qué marca de túnica usaba. O sea, lo sabían. ¿Por qué? Porque estaban a su lado. Me dejo entender. Y mire aquí, ellos decidieron seguirle. Dice, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. ¿Ok? Eso es una marca del discípulo, de seguir. Ahora, dice, y volviéndose Jesús, mira, Jesús no era cualquiera. Y Jesús se voltea y le dice, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? O sea, me están siguiendo, ¿qué quieren? ¿Me van a asaltar? ¿Qué les pasa? ¿Para qué me están siguiendo? ¿Cuál es su propósito? Y miren lo que les dicen. Ellos le dijeron, Rabí. Y cuando hablan y le dicen Rabí, le están reconociendo como maestro. Ok, la palabra hebrea para maestro era Rabí, alguien que tenía la autoridad para enseñar. Y mira, le dicen aquí Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? En otras palabras, estaban diciendo, queremos que nos disipules y nos vamos a meter a tu casa. ¿Cuántos han visto esa clase de conchudos? Alguna vez, ¿no? ¿A dónde estás yendo? ¿A tu casa? Vamos. Y ya está en tu casa y tienes comida, ¿no? Ya va al refrigerador y empieza, abre y tu filete miñón que estabas guardando tanto, te das cuenta que ya se lo frió y se lo comió. Ok. Y dice, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. O sea, Jesús no tenía problemas con gente que se acercaba a Él para decirle, quiero seguirte, quiero aprender de ti, quiero ser tu discípulo. Y mira, les dice, y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora 10ª. O sea, en otras palabras, yo no sé, tuvo que arreglar de repente Jesús el sillón, de repente tuvo que pasarles una manta y para que se queden a dormir, no lo sé, pero algo pasó porque era convivencia. Y Jesús durante 3 años y medio estuvo conviviendo con sus discípulos. Y déjame decirte, el discipulado va más allá que solo enseñanzas frías durante un curso. Diga conmigo, discipulado, influencia. Diga conmigo, discipulado, convivencia. ¿Ok? Y mira, Jesús en algún momento también decía, ya no les voy a llamar mis siervos, les voy a llamar mis amigos. O sea, quiere decir que el discipulado no debería darse simplemente en un entorno de yo soy tu maestro y tú eres mi discípulo, cuidado, no te subas mucho, cuida tu lugar, yo soy acá, tú acá. No, sino ¿qué es lo que hacía Jesús a través de sus enseñanzas, a través del tiempo que Él estaba ahí ministrándoles? Lo que estaba haciendo era tendiendo un puente para que ellos vieran que el discipular no era algo del otro mundo. Diga conmigo, no es algo del otro mundo. Ellos vieron cómo Jesús les enseñaba. O usted ve en la Biblia y dice a las 9 de la mañana, y cuando era hora del discipulado, Jesús se sentó y llamó a sus 12 y ahí estaban los 12 sentaditos y les dijo, anoten porque esta es la primera lección. O sea, no lo va a haber. Simplemente las enseñanzas venían por el convivir y estaban caminando y algo pasaba y hay una enseñanza. Estaban sentados y sacaban a la mujer adúltera y ahí había una enseñanza. ¿Me dejo entender? El discipulado tiene que basarse en interrelaciones. El discipulado tiene que basarse no solo en enseñanza teórica de la palabra de Dios, pero el discipulado tiene que basarse en la enseñanza a través del ejemplo. Diga conmigo, interrelación. Ahora, algunos de nosotros hemos decidido que la televisión sea nuestro rabí. Algunos de nosotros hemos decidido en nuestro corazón, no lo decimos a todo el mundo, pero hemos decidido que nuestro rabí sea la universidad. Algunos de nosotros hemos decidido que nuestro rabí sea nuestra suegra que habla mal siempre. Y me dejo entender, y nos dejamos llevar por eso. Ahora, hay un principio para que tú sepas quién es aquel que te está discipulando. Y el principio es, mis ovejas oyen mi voz. Jesús lo dijo. Y te voy a leer el pasaje. Dice Juan capítulo 10, 26, 27. Y estaba hablándole a los saduceos y fariseos y los feos. Les estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes no creen en mí porque ustedes no son míos. Me dejo entender, ustedes no confían en mí, ustedes no quieren seguirme porque no son míos, no son mis ovejas. Y mira lo que dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Dice, ¿cómo os he dicho? Ahora, dice, mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Y me siguen. Hace un par de semanas estaba hablando con un muchacho de la iglesia y le decía, ¿a quién estás escuchando? Porque ese que al cual tú estás escuchando, ese te está discipulando. ¿Y por qué vienes con esta confusión y con aquello y con aquello y con aquello? Y él me decía, es que no, pastor, y esto, aquello. Y le decía, pero ¿por qué estás así? La pregunta es que muchos de nosotros estamos escuchando a cualquiera y estamos siendo discipulados por cualquiera, menos por aquel que deberíamos ser discipulados. Y acá Jesús, mira, era el maestro de maestros. Pero había gente que no creía en él, porque habían decidido en su corazón escuchar a alguien más. Y esto es lo que pasa en la vida de los cristianos. Muchos de nosotros no escuchamos a quien debemos escuchar, sino escuchamos a alguien más. Algunos vienen por consejería y le damos el consejo, pero muchos no deciden obedecer ese consejo, sino van y escuchan otro más. Y prefieren hacer eso. Y después el asunto es que están golpeados, dolidos, tristes, amargados, resentidos y dicen, no tienen tiempo para mí. Y el problema no es que nadie tiene tiempo para ti, el problema es que estás escuchando a alguien más. Dile al que tienes al lado, ¿a quién estás escuchando? Porque ese a quien estás escuchando te está discipulando. Y vas a tener frutos en función de aquel que te está hablando. Si alguien está hablando a tu oído con mentira, confusión, murmuración, eso es lo que vas a tener en tu corazón. Si alguien está hablando a tu corazón con esperanza, con fe, con palabras de un corazón sincero, déjame decirte, eso es lo que vas a tener en tu corazón. Todo lo que está dentro de nosotros, y este es un riesgo del discipulado, déjame decirte, este es el riesgo del discipulado, es que lo que está dentro de ti va a salir. Lo que está dentro de ti va a salir. En algún momento, en el momento que menos lo piensas, va a salir. Todo lo que está adentro va a salir. Y cuando estás discipulando a alguien y si adentro estás mal, déjame decirte, lo estás discipulando. Por eso es lo que Jesús le dice, ustedes tienen sus discípulos fariseos. Y ustedes los han hecho cuando tienen un seguidor, dice, ¿no? Cuando tienen un discípulo, lo han hecho más doblemente hijo del diablo. Peor que ustedes sale. ¿Me dejo entender? Es terrible. Porque lo que está en tu corazón, eso vas a multiplicar. Ahora, que esto no sea una excusa para decir, ay no, es que todavía tengo que arreglar cosas en mi corazón, por eso no discipulo a nadie. ¿Sabes qué? Te estás engañando. Nunca vas a tener tu corazón completamente derecho. Siempre va a haber cosas que el Señor tenga que corregir en nosotros. Así que no te engañes. Hay cosas que tienes que corregir en tu corazón, entonces corrígelas, pero discipula. Diga conmigo, mis ovejas oyen mi voz. Por eso si sabes que estás discipulando a alguien, es alguien que te está escuchando. Y alguien que te da atención, o sea, que te respeta. Hay gente que no nos respeta. ¿Cuántos conocen gente que no le respeta? Seguro que hay gente que te menosprecia. Esos no son tus discípulos, aunque tengan título de discípulos, no son tus discípulos. Tus discípulos son aquellos que te escuchan, que te obedecen, que te aprecian. Diga conmigo, discípulos. Y el discipulado tiene un código de honor. Va a honrar siempre al maestro. Y acá en la iglesia honramos a Jesús. Jesús es nuestro maestro y no hay otro Dios al cual servimos. Jesús es todo para nosotros. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso? Esto guarda en tu corazón. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Porque ese te está discipulando. Ese te está pastoreando. ¿Ok? Tengo algunas preguntas.
bien prácticas con respecto a lo que es discipulado. Ahora, alguna pregunta que siempre es recurrente es: ¿quiénes pueden discipular? Y la respuesta es: todos los que son discípulos de Jesús discipulan. Todos los que son discípulos de Jesús discipulan. Me dejo entender, o sea, no necesitas estar años para empezar a discipular. Quizá lo que ya sabes, lo poquito que ya sabes o lo mucho que ya sabes es lo que tienes que empezar a compartir. Nosotros, dice, según la palabra, es que somos como jarras llenadas, ¿no es cierto? Dice jarras de barro llenadas con un excelente perfume dentro de nosotros que representa el Espíritu de Dios. Pero déjeme decirle, la palabra también es representada como agua que entra dentro de nosotros. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos dejado, o cuántos de ustedes han ido al cementerio y han dejado en un florero agua con flores? Era agua limpia. ¿Qué es lo que pasa después de unos días? Como está estancada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se pudre, se abomba, ¿no es cierto? Eso usted no quiere pasar por ahí porque huele terrible. Lo mismo es con nosotros. Cuando nosotros no damos lo que tenemos como palabra aquí, es como que nos apestamos. Y por eso es que hay alguna gente tantos años en la iglesia y a donde va, ¿no? Lleva murmuración, a donde va lleva desasosiego, a donde va lleva tristeza, a donde va, ¿por qué? Porque está estancado. Dile al que tienes al lado: no seas un cristiano estancado. Permita que la palabra de Dios pueda fluir a través de usted a alguien más. Usted puede ser el medio de bendición, el medio por el cual Dios puede llevar la palabra a otra gente. Diga conmigo: yo voy a discipular. Diga conmigo, creyéndolo, y dígalo fuerte: yo voy a discipular. Ok, ahora otra pregunta es: ¿necesito estudiar teología o instituto bíblico para discipular? No. Ok, los discípulos discipulan porque esa es su naturaleza. Si usted es un discípulo de Jesús, usted va a discipular a alguien. O sea, no es que, ¿y cómo se hace? ¿No? ¿Cuántos han visto a los peces que van a la escuela de natación? No, ¿por qué? Porque está en su naturaleza. ¿Cuántos me están entendiendo? Y si eres discípulo, no esperes entrar a una escuela para compartir lo que ya tienes en tu corazón, porque está dentro de tu naturaleza. Ahora, déjame decirte esto, y esto tiene que estar claro en tu corazón. Algunos dicen: es que tengo miedo. Mira, el mismo Espíritu que desató el poder para resucitar a Jesús de la tumba está en ti. Si hay poder de resurrección en tu vida, ¿cómo no va a haber poder para poder discipular? Diga conmigo: el Espíritu de Dios está en mí y me empodera para predicar y hacer discípulos. ¿Ok? Otra pregunta. Bueno, ¿necesito estudiar teología e instituto bíblico para discipular? No, no esperes. No deberías esperar para compartir con alguien que te escucha. Háblale, cuéntale tu testimonio, cuéntale lo que estás escuchando el domingo. Dile: he escuchado esto y esto, mira, y invierte tiempo en esa persona y vas a ver que de allí sale un discípulo. Ahora, otra pregunta es: ¿qué hago si hasta ahora no he discipulado a nadie? Escoge a alguien que crees que tú le puedes enseñar y tómate el tiempo para invertir en su vida lo que sabes ya del Señor. Ya conoces muchas cosas de parte de Dios. Tómate ese tiempo y dáselo. Para mí, lo que es el discipulado, lo he puesto en unas palabras sencillas: es la enseñanza a través de la convivencia, del ejemplo y la interrelación. Eso es lo que es el discipulado para mí. Por eso no es raro que tengas discípulos que son tus amigos, porque has pasado tanto tiempo con ellos, que saben que te gusta, que no te gusta. ¿Qué enseñamos? La palabra de Dios, lo que tú y yo has aprendido.
No enseñes algo que no practicas, enseña algo que sí practicas, porque vas a enseñar, no con palabras, vas a enseñar con ejemplo. Y déjeme decirle, este mundo está cansado de escuchar enseñanzas que son teóricas. Este mundo quiere ver lo que es la práctica, quiere ver ejemplos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en todo. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que te está mirando. Diga conmigo, hay gente que me está mirando. Hay algunos que te miran de envidia, pero hay otros también que te están mirando como ejemplo. Tú decides qué tipo de ejemplo puede ser. Puede ser ejemplo para no seguir o puede ser ejemplo para imitar. Pero Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en todo, en tu conducta, en tu fe, en paciencia. Diga conmigo, voy a ser ejemplo. Y a través de tu ejemplo puedes discipular. Ahora, diga conmigo, discipulado. Si hay algo que quiero que se te quede en la cabeza, es discipulado. Y esto es tu razón de ser en la tierra, es hacer discípulos. ¿Qué vas a enseñar? La palabra de Dios, lo que estás aprendiendo, enséñaselo a otros. Lo que yo les he enseñado, dice Jesús, enséñenle a otros. Mateo 28:19 dice, vayan y enséñenle lo que yo les he enseñado. Pablo le enseña a Timoteo y le dice, lo que yo te he enseñado, eso también enseña a hombres fieles e idóneos. ¿Usted sabe cómo la enseñanza de la palabra de Dios ha llegado hasta ahora? Porque nunca dejaron de enseñar. A través del discipulado, siempre estuvieron enseñando. Ahora, hay beneficios para discipular y estoy terminando. Pero mira, la primera cosa es que discipular te va a forzar para aprender. Segunda cosa como beneficio que te puede dar el discipulado es te va a hacer contribuir positivamente en la vida de los demás. No hay mejor cosa, déjeme decirle, no hay mejor cosa que cuando usted invierte su tiempo, su vida, lo que sabe en otras personas y usted ve el fruto en ellos. No hay mejor cosa que eso. No hay mayor sentido de plenitud. Otro beneficio de discipular es que eso te ayuda a desarrollarte personalmente. Vas a crecer personalmente, porque no vas a poder enseñar algo que tú no haces. Discipular te hace más como Jesús. Esto quiero que lo entiendas. Jesús discipuló. Quizá el tiempo más importante de su vida fue el discipulado que él dejó a los 12. Y cuando tú estás discipulando, eso también te hace parecer a Jesús.